Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos seguidores, oidores y veedores de la Comuna de la Palabra. Como regularmente lo hemos venido haciendo desde aquel momento en el cual infaustamente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por su reingeniería, tuvo a bien cancelar el programa La Universidad a Debate. Pero cuando la palabra flota en el viento, nada la detiene, como nada detuvo la historia de un documento del gran maestro y cineasta Óscar Menéndez Rodríguez. Hoy hemos invitado al mismo gran maestro, y le digo así, no de cortesía, es el gran maestro Óscar Menéndez. Antes ya le había dicho que él me recordaba, he visto casi la obra completa de Sergei Eisenstein, la que está difundida naturalmente, y me parece que en términos de documentar la experiencia histórica, política, social y cultural de una nación, ahora pomposamente algunos les dicen documentalistas, pero yo creo que es una manera como de rebajar el nivel de lo que es hacer cine. En su momento entraremos este asunto. No quiero dejar, como lo hago regularmente, de señalar que tenemos una semana más y la mentira histórica de los colegas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sigue pendiendo en el aire y no se aclara nada, y seguimos esperando con vida a los 43, más los que se han acumulado. No quiero dejar de enviarle mi saludo a Angélica, mamá de Viridiana, y recordarle que cada día que pasa seguimos esperando a Viridiana. Y no quiero dejar de agradecer la generosidad del tiempo y la compañía del buen Óscar Menéndez Rodríguez. Buenas tardes, querido camarada. Parco el hombre. Pero bueno, para dar una idea, no es mi propósito leer una biografía del buen Óscar Menéndez. Sin embargo, ahora que la UNAM, con entera justeza y justicia, le hace justicia a Óscar Menéndez, recuperando y presentando una serie de trabajos documentales y filmaciones que ha venido haciendo a lo largo de su larga y longeva carrera, pues el hombre es más longevo de lo que uno se imagina. Me recuerda al poeta jalisquillo Elías Mandino, aunque eran de líneas diferentes en todos los sentidos. Pero aquí, en la última presentación de historia de un documento, a propósito del 68, la doctora Mercedes Pedrero leyó este documento. Pero, mira, Óscar, es interesante esto, ¿no? En la Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México presentamos un proyecto el año pasado diciéndoles que venía el aniversario, el 50 aniversario, y que sería prudente, ya que yo tengo algunos materiales alusivos al 68, hacer un programa especial sobre mis materiales y sobre mi obra, ¿no? Porque aparte está una exposición mía que está a partir del gran trabajo que hicimos en la UAM en el 2003. Hicimos la gran exposición sobre el 68 aquí en esta universidad, apoyados por el maestro Santoveña en todo lo que valía, y desde luego tú fuiste un factor importantísimo para que se presentara esta exposición, que tuvo una suerte increíble, porque después de acá se fue a la Ciudad de México y estuvo en 5 salas del Museo de la Ciudad de México, allá en Pino Suárez, en el aniversario, uno de los aniversarios 68, y después mi gran compañero Raúl Álvarez Garín se le ocurrió mandarla a Venezuela, con el gobierno de Chávez todavía. Uy, no se vayan a espantar
ciertos especímenes de este país. Bueno, se mandó la exposición a Venezuela porque hicieron el Festival de la Juventud allá en Venezuela. Pero desgraciadamente la exposición ya no regresó a México. Y Se la clavaron. No, pero se la clavaron los venezolanos. Ah, qué hijos. Entonces, pues esa exposición que costaba mucho dinero, nos costó mucho trabajo, nos costó más de año y medio de trabajo para hacer esa exposición, con todo el esfuerzo de la UAM además, y con bueno, acuérdate, hicimos el libro también de historia de Memoria 68, y en fin, bueno, esa exposición yo pude conservar la misma exposición en un formato pequeño. Digo, formato pequeño, es decir... Es relativo. Es bastante grande, ¿no? Porque son 40 módulos de 1 metro por 1,5, que está ahorita precisamente en la Casa de las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma. Entonces, eso es lo que está dando el marco a la serie de materiales que estamos presentando en esta digna casa de la universidad, ¿no? Pero como citábamos hace rato a Jack el Destripador, vámonos por partes. No puedo hacer más que un acto de contrición y con mucha pena, más que con gloria, decir que hoy la universidad hasta probablemente cierra el Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Pues ya no esperemos que hagan otra exposición, no solo del 68, que es crucial por el 50 aniversario, sino de la obra que dignamente y con mucho esfuerzo has desarrollado a lo largo de tu vida y de tu experiencia. Recuerdo tan solo cuando en tu casa y en corto vimos algunos cortos de tu experiencia en China, en la China de Mao aún, y había visto ya el Sáname con tu poder de los indígenas mijes en Oaxaca, y su medicina tradicional, su medicina y su herbolaria bien cuidada y bien desarrollada, pues les ha permitido sobrevivir más de 500 años a partir de la conquista, aunque otros digan que son puro chamán, pero quién sabe cómo le han hecho 500 años. Y todavía la UNAM tuvo a bien rescatar esas experiencias y producir un material dedicado a China. Pero ahorita regresamos a esas cuestiones y quisiera avanzar un poquito con lo que la doctora Mercedes Pelero, integrante de la Junta de Gobierno de nuestra universidad, el 16 de mayo del 2018, apuntaba respecto a la historia de un documento, porque a veces las historias, cuando quedan en la memoria del cineasta, se le pierden si no es muy buena. Pero espera, tantito, es que me sorprendió a mí. Bueno, estábamos pasando la película de historia de un documento, acabó la película, la gente está muy inquieta por preguntar, y de repente Mercedes se para, mi mujer, se para con unas cuartillas en la mano y dice: yo quiero hablar para contar la verdadera historia de esta película. Y yo sorprendido le digo: pues pásale y siéntate aquí. Le cedí mi lugar en la mesa junto a la maestra Guadalupe Ferrer, que estaba como ponente, y comienza a leer este documento, para mi sorpresa, porque yo no lo conocía. Nada más quiero apuntar 2 o 3 preguntas que me parecen cruciales para que la gente sepa, desde antes del 68, quién es Óscar Menéndez. Aunque Óscar Menéndez se debe materialmente al 68, si así lo queremos ver. ¿Cuándo nace Óscar Menéndez y en dónde? Bueno, yo nací en 1934. ¡A su madre ya! Bueno, el presidente Cárdenas subía al poder en 1934. Cuando tú naciste. Ah, pues sí, claro. Naces en... Entonces, nazco del norte de México. Tú no eres de los sureños yucatecos. No, mi padre es de Yucatán, de Izamal, la ciudad de los cerros, que es bellísimo pueblo, ¿no? Izamal, Yucatán. Mamá es del estado de Sinaloa. Y mi padre trabajaba como agente de migración mexicano en aquel
pueblito que era Tijuana, que se conocían todos en 1934 y tenía 6,000 habitantes. Entonces... Ni que hablar de eso. Tú eres pariente de aquel periodista que hubiera sacado, desde un poco antes del 68, desde el 66, la revista Por qué, y que luego lo metieron a la cárcel y que en un secuestro mi querido primo Mario Renato Menéndez, y que en un secuestro que el comandante Genaro Vázquez Rojas, del ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Jaime Castrejón Díez, pidieron el rescate, entre otros, porque estaban presos el dueto Castillo, un dueto que cantaba, a Julián Reyes la traían correteada, qué sé yo, pero también el buen... Bueno, Mario Renato, después del secuestro, lo rescatan Genaro Vázquez y se va a Cuba, y está 10 años allá en Cuba, y se hace gran compañero de Fidel Castro. Y de los Bracho. Pues de veras, eran cuates así de pellizcón, ¿no? Fidel Castro y él. Mario Renato tiene una simpatía increíble. Y claro, pues hizo grandes migas con Fidel y con toda la clase política cubana. Además, hizo el doctorado en ciencia política. Bueno, regresando a Óscar Menéndez, ¿qué te acercó al cine? ¿Por qué el cine y no la ciencia política? ¿Por qué el cine y no la literatura? Porque muchos iban a la literatura, incluyendo Pepe Revueltas, bueno, que también era periodista. Bueno, Pepe Revueltas. Pero gracias por la fotografía. Fue mi maestro, porque llegué con él a través de una película que hice que se llama Todos somos hermanos, y él quedó enamorado de la película. Ya después no nos despegamos, andábamos juntos, Pepe y yo, para arriba y para abajo. Además que era muy buen tomador. Veníamos mucho a Cuernavaca, de México, porque aquí estaba Siqueiros, y además aquí estaba su mujer, María Teresa Retes. Y aquí estaba también la señora Turner. Entonces, él la viuda de John Kenneth Turner. Me introduce con la señora viuda de Turner, y hago la película México Bárbaro, gracias a Pepe Revueltas. Pero me enseñó mucho. Bueno, entonces yo entendí que el cine servía para servir a la comunidad y saber qué era este país. Y desde entonces, sigo igual. Ya conocías a Chaplin, y, por ejemplo, y a Eisenstein, y a otros grandes del cine clásico. Yo tuve la fortuna de estudiar cine en Checoslovaquia, cuando era un país socialista, que estaba fabuloso. Era el país más adelantado del socialismo y con la economía más fuerte de todo el bloque socialista. Y estuviste en Praga. Sí. Mira nada más. Pues voy a leer el primer párrafo de lo que nos dice la doctora Mercedes Pedrero, dijeras tu mujer. Adelante. A propósito de la historia de un documento. Óscar Menéndez terminó en 1970 su película 2 de octubre, aquí en México. Se estrenó en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México a unos días que terminara el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. La película estaba organizada en 2 partes y en formatos diferentes, así que se usaron 2 proyectores, uno de 8 milímetros que correspondía a aquí México, la filmación dentro de Lecumberri, y el otro de 16 milímetros para 2 de octubre, la filmación de los diferentes manifestantes y manifestaciones a lo largo del movimiento y finalmente el mitin del 2 de octubre. La primera pregunta, naturalmente, sobre la primera parte, aquí en México. No, ¿Cómo entraste a Lecumberri? Bueno, el asunto es que nos pegaron muy duro después del 2 de octubre. Nos dejaron prácticamente en knockout. Estábamos verdaderamente consternados con la violencia con que fuimos tratados el 2 de octubre, que fue pues una matanza, ¿no?, a mansalva completamente, de gente totalmente desarmada, no podíamos defendernos y nos ametrallaron vilmente, ¿no? Entonces pasan los días, bueno, los primeros días después del 2 de octubre, buscando a los compañeros caídos.
andando en las morgues, horrible, ¿no? Pero pasan los días y comenzamos a decir, bueno, esto no ha terminado, esto no puede ser, ¿no? Están los compañeros en la cárcel, cientos de compañeros, había más de 200 gentes en la cárcel del movimiento. Entonces, pues tenemos que de alguna manera rescatarlos a ellos, ¿no? Entonces digo, la podemos rescatar con el cine. Entonces hacemos una película y demostramos que estar en la cárcel va a ser muy importante políticamente para poder decir que están en la cárcel porque el gobierno negaba que tuviera presos políticos. Y entonces con una película nosotros demostrábamos que había presos políticos, ese era el sentido de que queríamos hacer. Es decir, el poeta español de la Guerra Civil Española, Gabriel Celaya, decía que la poesía es un arma cargada de futuro. Al sentir de Óscar Menéndez, el cine era un arma cargada también de futuro. Libertad de los presos, bueno, que negaba el gobierno. Tenemos un compañero que hizo una paráfrasis prácticamente la novedad, ¿no? Que fue René Avilés Favilla, sí, nuestro querido René. Entonces él estuvo en París conmigo y hizo un artículo que se llamó El film justifica los medios. O sea, esto da todo el panorama de lo que puede hacer una película, ¿no? Y claro que era una película prohibida totalmente, ¿no? ¿Cómo va a ser una película adentro de la cárcel sin permiso? Pues solamente... ¿Cómo metieron las cámaras? ¿Cómo...? Bueno, clandestinamente. Digo, aire. No, técnicas, pero... Tenemos un grupo de mujeres preciosas que organizadas en nuestra brigada, nuestra célula, secreta desde luego, que introdujeron la cámara a la cárcel. Eso tardó meses. Tuvimos que hacer muchas maniobras antes de que entrara la cámara y yo les mandaba lecciones de cine por escrito diciendo, bueno, la cámara va a ser así, se maneja de tal